Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día, les presentamos un gran saludo en este 2019. Esperamos que nos acompañen todos los lunes para conocer las noticias económicas y de negocios de Colombia y el mundo de cada semana. Precisamente para comenzar este año estamos con Alfonso López, quien cubre minas y energía para el periódico impreso de Portafolio. Alfonso, ¿cómo me le va? ¿Feliz año? Pedro, un feliz año para usted y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso, Hidroituango comenzó este año con malas noticias. Cuéntenos, ¿qué pasó y qué va a pasar? Es un tema muy delicado y es un tema muy complejo. Técnicos que estaban realizando monitoreos a la casa de máquinas desde el techo o desde la cima de la montaña a esta casa de máquinas para poder establecer desde la segunda o tercera semana de febrero cómo empezaban a desinundar este lugar para poder habilitarlo, que es el pulmón o el cerebro de la central hidroeléctrica. Se encontraron con que un socavón de más o menos calculan, no están esperando, aunque están esperando los resultados, se calcula que es de 40, cabrían 40 metros cúbicos de agua. Esto se encontró a 35 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que están estableciendo por qué está pasando este tema o por qué está pasando este fenómeno. Pero ¿qué fue lo que obligó a que esta semana se va a empezar a desinundar la casa de máquinas? Es un proceso complejo, ya que tiene dos compuertas. Hay que primero desaguar una y coordinar o sincronizar este desagüe con el vertedero, y al mismo tiempo, cuando ya el vertedero esté funcionando, sincronizar con la segunda compuerta para que no haya una despresurización y lleve a mayores consecuencias. Alfonso, ¿qué puede implicar para Hidroituango, que ha tenido este montón de problemas el año pasado, este problema en particular? O sea, es como, digamos, la estocada final, el proyecto, las dudas, ¿cómo se percibe la situación? Es bueno la oportunidad para aclarar que Hidroituango puede entrar a operar tarde o puede empezar a operar temprano. La hidroeléctrica funcionará. El tema es cuándo. Depende de la investigación que están adelantando los técnicos de EPM para saber por qué se originó este socavón y si este socavón se está presentando en otras partes. Determinará el tiempo en que se demorará más en entrar en operación. Vale resaltar que va a entrar con la misma capacidad con la que fue planeada, es decir, 2.400 megavatios, que es su capacidad instalada. Pero entonces se sumaría otra arandela, entonces ya no entraría a operar como lo están planeando, como lo están teniendo proyectado la administración de EPM, que sería a final de 2021, sino que se podría retrasar unos meses más. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Y ahora llega a la mesa de Económicas Constanza Gómez. Constanza, ¿cómo me le va? Buenas, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va para este año, Constanza? Bien. Ah, bueno. Encuesta manufacturera, Constanza, sale este viernes y las cifras serán de noviembre. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se veía el panorama para noviembre? Pues todo parece indicar que va a ser en crecimiento y favorable. Venimos de julio con 3,5% de crecimiento, agosto 3,9%, septiembre 2,9%, octubre ya un salto casi a 6% con 5,8%, así que pareciera que no hay razones para que se alterara ese ritmo. Y podría ser la cifra superior a la de octubre, me imagino. Es probable, porque usted sabe que se están alistando pedidos para diciembre, y seguramente es octubre y noviembre sean, si no iguales, de pronto noviembre un poco arriba. Ya. Respecto al comercio, Constanza, ¿cómo iba ese mes de noviembre? Usted que habla con los empresarios, con los comerciantes. Sí, déjeme antes de entrar a lo de comercio decirle que de todas maneras los comerciantes, ya ha terminado diciembre,
pues pareciera que ya esas cifras de noviembre y diciembre entran a las estadísticas, pero sí, la ANDI al hacer el balance del año hablaba de que el 2008 terminaba con una mejora significativa también en cuanto a las expectativas de negocio de los empresarios frente al año anterior. Luego que las cifras que faltan de noviembre y diciembre con este tema de las expectativas a favor hacen pensar que en general la industria terminó el 2018 como con buenos resultados. Perfecto. Ahora sí le respondo lo del comercio, Pedro, y noviembre fue un mes interesante porque estuvo el Black Friday y el Ciberlunes y eso dinamizó las ventas del comercio previo a la temporada fuerte que es diciembre. Algunos comerciantes decían que era el momento de reflexionar si se dispersaban mucho las ventas de diciembre y si era bueno o no para el comercio. Ahí hay una discusión entre ellos un poco sectorial, pero que es interesante porque los hace pensar sobre cómo hacer, no para que se distribuyan las ventas de diciembre con noviembre, sino para que noviembre sea alto y diciembre también. Y no afecte a diciembre. Exactamente. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Bueno, Pedro. Muy amable. Y ahora nos acompaña Andrés Quintero, que nos va a hablar sobre la revacunación en el país para el ganado, ya que el año pasado se presentaron brotes de aftosa. Andrés, ¿en qué consiste esta revacunación? ¿Qué más, Pedro? Esto es para cumplir los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Pues hoy inicia entonces la revacunación de bovinos y bufalinos contra la famosa fiebre aftosa que afectó al país en la parte ganadera el año pasado. Pues esto obviamente va en vía, va buscando el tema de recuperar el estatus sanitario y también pues esto estaba encabezado por el ICA de Yanira Barrero, su gerente, quien ha tenido esta misión especial pedida por el ministro de Agricultura Andrés Valencia. Recordemos que esta revacunación va a ser en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Bichada. Recordemos que el año pasado hubo brotes dentro de la zona de contención y fuera de la zona de contención. ¿Qué ha pasado con esto? Que obviamente pues ante esta alerta hay algunos países que han decidido bajar o definitivamente cerrar las puertas a la carne colombiana hasta tanto no se solucione esto. Entonces la idea de este año es por fin, digamos, tener un país libre de aftosa. ¿Con cuáles países en estos momentos no podemos tener esa clase de comercio o se perdió? Es que hay algunos países que han abierto y cerrado las puertas, pero digamos uno de los que más llaman la atención es Rusia, porque hablamos con diferentes gremios y mucha carne colombiana llegaba hasta allí, pero por los temas de estatus sanitario se ha disminuido o en algunos casos se han bajado las compras o se han cerrado completamente. Entonces digamos Rusia es uno de los principales a recuperar, también de la región. Vamos a ver también qué pasa con todo el tema, digamos, de no solo es asegurar estatus libre de aftosa, sino también que en el tiempo perdure eso, porque pues pasó que supuestamente habíamos creído el año pasado que ya se había acabado y no, y obviamente se están dando algunas críticas de este gobierno ante el anterior, diciendo que lo que pasa es que el anterior no hizo bien la tarea, según el ministro Andrés Valencia. Y no hay espejo retrovisor, ¿no? Y bueno, Andrés, pero entonces todos los departamentos que usted nombró ahorita son departamentos fronterizos con Venezuela, ¿no? Se supone que de allá es donde viene. Exacto, sí. Sobre todo, pues la primera alerta que hubo durante el gobierno Santos, el tema fue que hubo ganado de contrabando que entró por Venezuela y de allí se estima que podría venir el tema aftosa. Entonces es lo que están tratando, digamos, de curarse en salud para que a futuro no suceda. Ya. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar el contrabando de carne o el contrabando de ganado desde Venezuela? Cuando nosotros hablamos con el ministro de Agricultura en una de sus primeras entrevistas al posesionarse, él había dicho que, digamos, tener un control más rígido con puestos de control en la frontera, obviamente es una frontera súper porosa, pero digamos estos puestos de control que ya se habían anunciado son fundamentales. Y segundo, un tema que es muy importante es según él, la despolitización de todas las entidades agrarias, incluida el ICA, que es allí donde se estaban, digamos, dando unos inventarios que no estaban registrados y que estaban entrando por Venezuela. Entonces, el hecho de eliminar esa corrupción dentro del ICA, que es como una de las principales tareas del ministro, sería importante para que no vuelva a darse estos problemas de fiebre aftosa. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y también está con nosotros María Camila González, que nos va a hablar de un tema muy importante, el túnel de la línea. María Camila, parece que por fin... Sí, bueno, la semana pasada estuvo el presidente Duque visitando las obras que en algunas zonas estaban bastante abandonadas del túnel de la línea y bueno, él reiteró que a finales del 2020 estaría en funcionamiento el túnel de la línea y todas las obras que están
pues que tienen que ver con el túnel de la línea, que realmente se llama el cruce de la cordillera central, pero nosotros lo conocemos como el túnel de la línea. ¿Cuánta plata hace falta? ¿Qué obras hace falta en el túnel de la línea, María Camila? Digamos, el contratista anterior, que era Carlos Collins, él dejó algunas zonas muy abandonadas y por eso tuvieron que hacer otras labores de mantenimiento. Ahora el gobierno va a destinar 600 mil millones de pesos para nuevas obras y para terminar las obras del túnel de la línea. Se espera que el otro año, a mitad de año, esté listo el túnel como tal y a finales pues ya el resto de las obras. Bueno, María Camila, muchísimas gracias. Y ahora llega a la mesa de redacción de Económicas Gabriel Flores. Gabriel, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, Pedro? Bien, muchas gracias. Bueno, Gabriel, esta semana salen licencias de construcción al mes de noviembre. El año pasado la construcción al principio comenzó mal, después se fue recuperando. Para el mes de noviembre, ¿cómo se supone que le fue? Sí, pero hay un dato particular en cuanto a licencias de construcción, y es que cuando se ve el total, todo tipo de construcciones, realmente ha estado a la baja, pero hay un punto positivo y es el de otros usos, es decir, comercio, construcciones de infraestructura educativa, que sí se han mantenido al alza. El caso de la vivienda todavía es algo preocupante, pero hay expectativa en que empiece a mejorar esto este año y que el cierre del 2018 empiece ya a mostrar esa tendencia, especialmente en vivienda de interés social. Bueno, para el mes de noviembre específicamente, ¿qué se espera, Gabriel? La misma tendencia, Pedro. Otros usos siguen marcando la pauta. Vivienda con una caída, pero esta vez más leve. Vivienda social recuperándose. Y lo que es vivienda de rangos medio y alto, aún con un saldo en rojo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, como le decía, hay expectativa por los programas del gobierno que este año empiecen a mover eso que se ha licenciado en el 2018, así todavía no sea una cifra muy alta. ¿Cuáles son esos programas del gobierno, Gabriel? Mi Casa Ya, que está destinado para vivienda de interés prioritaria y social, donde hay 32.000 cupos para este año, y en el cual el gobierno tiene una esperanza cifrada para mover el mercado. También se espera que, a pesar de que le quitaron el beneficio a la vivienda de estrato medio, el hecho de que aún las tasas de interés sean manejables puedan mover este mercado, Pedro. ¿Y qué pasa, Gabriel, con esa norma de la ley de financiamiento de gravar las ventas de inmuebles por encima de los 920 millones de pesos? ¿Se espera que eso frene un poquito ese mercado? Sí, los constructores dicen que obviamente va a impactar, pero también hay algunos que afirman que si un comprador tiene la capacidad de acceder a vivienda de 1.200 o más millones de pesos, pues podrá manejar su presupuesto de alguna manera. Entonces, aunque sí reconocen que se impacta, también dicen que este mercado es muy particular y se mueve dependiendo de la demanda y de la oferta. Bueno, Gabriel Flores, muchísimas gracias, muy amable. Que esté muy bien, Pedro, muchas gracias. Y a ustedes, amables lectores de Portafolio.co, les damos muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en otro episodio de Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.